sobre el reino dividido. Este versículo de Lucas 11:17 dice, pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Nosotros generalmente, cuando miramos las escrituras, miramos las palabras reinos y casa, generalmente hacia afuera. Es decir, para nosotros un reino ha sido una dimensión de territorial grande. Una casa es nuestra casa, los lugares en donde habitamos con nuestros familiares. Pero en realidad en la escritura tenemos que comenzar a mirar todos estos aspectos desde nuestra interioridad. Cuando dice reino, está hablando de nuestro propio reino. Cuando dice casa, también está hablando de nuestra casa interior. ¿Qué es lo que ocurre si es que este reino interior y esta casa interior está dividida? Cuando nosotros tenemos diversas personalidades, las diversas personalidades nos permiten actuar de diferente forma dependiendo de las circunstancias. Nosotros, por ejemplo, somos una cosa en la casa, somos otra cosa, una forma diferente afuera en la calle o en la oficina, y otra cosa diferente también en nuestras congregaciones. Y llegando al extremo, a esto se le conoce como una personalidad bipolar. Somos bipolares y la escritura en realidad a esto le trata de una forma más amplia y nos llama a nosotros multipolares. Somos multipolares y estamos divididos en nuestra interioridad. Cuando en nuestra interioridad estamos divididos, entonces si nosotros estamos divididos, manifestamos esa división hacia el exterior. Y por lo tanto, en nuestra propia división interna, impulsa una división en el mundo exterior. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo en realidad inicia en nuestro propio corazón. Hay una palabra muy interesante en la escritura de uno de los personajes llamado Efraín. Y voy a escribir esta palabra aquí, Efraín. Efraín, que en el hebreo vamos a tratar de escribirla para poder, en el hebreo se puede entender adecuadamente de qué se trata. Efraín inicia con un Aleph, luego una Pei, Resh, Yud y una Mem final, que espero que esté por aquí. Mem, Efraín. Vamos a ponerle en el centro. Este nombre, Efraín, vamos a señalar aquí esta letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto, simboliza a el creador. Vamos a hacerle un poquito más pequeño. Simboliza a el creador, ¿sí? Perdón, sería, vamos a ponerle el creador. ¿Por qué el creador? Porque el creador es uno y único. Cuando nosotros conocemos en la escritura el principal mandamiento, le preguntaron a Jesús, ¿y cuál es el principal mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos, él dijo,
escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, allí inicia el primer mandamiento. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Es decir, el primer mandamiento inicia por el conocimiento de que el Creador es uno. Y nosotros sabemos a lo largo de la Escritura que dice, en aquel día, Él será uno y uno su nombre. Es decir, que de alguna forma tenemos que llegar a conocer que el Creador es uno al final de los tiempos. Entonces, Efraín es una palabra que inicia con la letra Aleph relacionada al Creador, con el conocimiento del que el Creador es único. Cuando nosotros miramos el final de esta palabra, en hebreo, todo esto, todas las palabras que terminan en im, que vendría a ser esto, todas las palabras que terminan en im son plurales. Entonces, este es el plural de algo. Entonces, si nosotros tenemos un nombre, una cosa cualquiera, el plural vamos a poner aquí masculino, ¿no? Todos los plurales masculinos terminan en im. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el nombre Efraín, ustedes recuerdan que Efraín es una de las tribus en la que está simbolizada por un solo hombre. A Efraín se le llama también Israel. En la escritura, vamos a hacerle más grandecito. A Efraín se le llama también Israel, ¿sí? Bajo ciertas consideraciones, ciertos aspectos, indistintamente se le llama Israel y Efraín. Israel es el pueblo de Dios, pero está simbolizado como una sola persona. En este caso es Jacob o Jacob, al que se le cambió el nombre a Israel. Y de Israel, este nombre Efraín, que es uno de los descendientes también de una de las tribus de Israel, pero en los profetas se le llama indistintamente Israel y Efraín. Efraín en realidad es el hijo de José, uno de los hijos de José, a quien Dios le bendijo. Perdón, a quien Jacob le bendijo. Entonces, ¿qué ocurre con este Efraín o este Israel del que habla la Biblia? Este Israel del que habla la Biblia está dividido. Nosotros podemos ver que inicia desde la izquierda en la escritura. Toda transformación se realiza hacia la derecha. Es decir, aquí en la derecha, vamos a poner aquí, en la derecha hay bendición. En la derecha hay bendición, ¿sí? Y por lo tanto, en la izquierda hay maldición. ¿Sí? En la izquierda, esta izquierda, todo es obviamente simbólico. En la izquierda hay maldición. ¿Dónde está la maldición? La maldición está en la división. Es decir, aquí tenemos la maldición porque estamos divididos. ¿Bien? Aquí estamos divididos, aquí somos múltiples. ¿Sí? O múltiples personalidades. ¿Sí? Personalidades. Estas personalidades en nuestra interioridad tienen que unificarse. Es decir, tenemos que llegar de aquí hasta acá, hacia la unidad. Es decir, Israel o Efraín significa
estamos en una condición actual de una división interna en nuestra casa. Y por eso esta escritura que hablaba Jesús dice, mirando sus pensamientos, ¿sí? En nuestros pensamientos nosotros estamos divididos. Nuestro pensamiento a veces es bueno, a veces es malo, depende de cómo nos levantamos, por ejemplo, y de esta forma actuamos. Y decía también, depende de las circunstancias, nosotros somos una cosa o somos otras. Entonces, esta división interioridad en nuestro corazón es una división que se manifiesta hacia el exterior y nos muestra a nosotros que no estamos actuando correctamente, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a lo que hemos aprendido. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Tenemos que llegar hacia la unidad. ¿Por qué? El conocimiento de que Dios es uno debe manifestarse en nuestra interioridad. Es decir, conocemos a Dios, que Dios es uno, y Él dice, imitadme a mí, que yo soy manso y humilde. La humildad es uno de los atributos de conocer que debemos llegar a ser uno como el Padre. Por eso el Creador, por eso el Mesías, hablando al Creador, le dice, haz que estos sean uno como yo soy uno contigo. Entonces, este trabajo se realiza para llegar desde la división hacia la unidad, se debe pasar por la redención. La letra Resh es la depuración de nuestra interioridad, lo que nosotros conocemos como la salvación, la redención. Esta depuración que tenemos que comenzar a realizarla en nuestra interioridad para ser transformados. Y además, ¿cómo se realiza esta transformación? Nosotros vemos en Isaías, dice, creo que es el capítulo 45, dice, porque a ti te he escogido como a plata en horno de aflicción. ¿Qué significa como a plata en horno de aflicción? Que tenemos que ser probados, tenemos que ser depurados. Es decir, si al inicio nosotros somos un material precioso, ese material precioso está en la naturaleza mezclado, está mezclado con muchas impurezas. Por ejemplo, cuando se consigue el oro, cuando se consigue la plata en las minas, este oro tiene que ser refinado, tiene que ser depurado. Y por lo tanto, una de las formas de depurar y de transformar este metal precioso es a través del fuego. Entonces, esta depuración está simbolizada aquí por la letra Resh. ¿Qué es lo que tenemos que depurar? Esto es muy interesante aquí en esta palabra. La depuración de nuestra boca. La letra Pei, vamos a poner aquí la letra Reish, que es la primera, es la depuración. Y la letra Pei es la boca. Nuestra boca, simboliza nuestra boca. Entonces, ¿qué tenemos que depurar? Voy a poner para referencia de ustedes aquí. La letra Reish es esta letra. Vamos a hacerle más grandecita en este caso. Esta es la letra Reish y esta es la letra Pei, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que depurar, transformar? Nuestra boca. ¿Por qué? Porque dice la escritura, de lo que está guardado el corazón, habla la boca. Entonces, si hay que transformar nuestro corazón, si hay que depurar nuestro corazón, tenemos que ir transformando nuestra forma de decir. Lo que decimos, tenemos que ir cambiando.
para de esta forma ir manifestando lo que está guardado en nuestra interioridad. Si es que estamos transformando nuestro corazón poco a poco, nuestro corazón tiene que ir transformando nuestras palabras. Por eso en la escritura, en el libro de Proverbios, habla muchísimo de que la blanda respuesta aplaca la ira, por ejemplo, ¿no? Que nosotros somos esclavos de nuestras palabras. Y como somos esclavos de nuestras palabras, esta depuración de salir de esta multiplicidad, la depuración de nuestra boca, a esto se le conoce como el salir de Egipto. Vamos a poner aquí, salir de Egipto. Es decir, toda la escritura en realidad es una simbología de la transformación interna, ¿no? Salir de Egipto es esta transformación de aquí, ¿sí? De la multiplicidad hacia la unidad. Es decir, cuando salimos de Egipto, ¿de quién somos esclavos? Cuando salimos de Egipto, somos esclavos del faraón. ¿Y quién es el faraón? Curiosamente, la palabra faraón, vamos a ponerle por aquí, faraón es paro. ¿Dónde está una letra Ain por ahí? Paro. Perdón, es así. Una letra Aleph, perdón. El faraón es una palabra que inicia con pei. Es decir, nosotros somos esclavos de nuestra boca. El faraón es el que me tiene esclavizado a mí. Somos esclavos de lo que hablamos. Por lo tanto, salir de Egipto es salir de nuestra, de nuestra esclavitud, de nuestras palabras. ¿Y qué es lo que tenemos que redimir? Justamente está expresado aquí que la redención en la palabra faraón es la redención de nuestra boca. Entonces, salir de Egipto, tenemos que salir de Egipto dejando todo atrás, cambiando para ser unas nuevas personas. Es decir, salir de Egipto, perdón, vamos, siempre me quedo con el hebreo. Salir de Egipto, vamos a hacerle un poco más pequeño. Salir de Egipto es nacer de nuevo. Y como nacemos de nuevo, tenemos que ir transformando nuestra interioridad, creciendo. Entonces salimos de Egipto y cuando salimos de Egipto somos niños, como niños. Y como somos niños, tomamos leche. Pero conforme vamos avanzando, conforme vamos a conquistar la tierra prometida, nuestra tierra prometida de aquí, al conquistar la tierra prometida, ya tenemos que comenzar a comer alimento sólido. Esto es lo que nos instruye Pablo. Es decir, ya dejando los rudimentos, ¿sí? Y ya dejando de tomar leche, tenemos que comer alimento más sólido. Aquí es donde dice Pablo, ya dejen las fábulas de los judíos. Dejando las fábulas judaicas. ¿Qué significan las fábulas judaicas? Ya dejando de pensar, inclusive habla de genealogías, dice, ya dejando de pensar en todo esto como si fuera una realidad, dejando de pensar esto como si fuera historia. Los judíos utilizan esto, por ejemplo, dicen, nosotros, el pueblo de Israel, salimos de Egipto, estuvimos en Egipto y ahora estamos en la tierra prometida, la tierra que le dio a Abraham, le dio Dios. Y por lo tanto, esta tierra es nuestra. Es decir, justifican la pertenencia de la tierra
basados en escritura. ¿Por qué esta tierra es mía? Esta tierra es mía porque a mí me la dio Dios a través de mis padres. Y por lo tanto, esta tierra no es de ustedes. Y ha ocurrido muchas veces que hay judíos que se justifican en tomar posesión de un territorio de esta forma, expulsando a quienes han vivido allí por muchísimo tiempo. Hay personas que han comprado esa tierra y ya son poseedores de esa tierra, y los judíos cuando llegan allá dicen, esta tierra es mía porque Dios me la dio a Abraham y yo te permito a ti aquí si quieres seguir administrando esta tierra, pero la mitad me pertenece. La mitad de todo lo que produce esta tierra me pertenece. Entonces, justificamos nuestras acciones basados en la literalidad de la escritura. La literalidad de la escritura es: salimos de Egipto y atravesamos el desierto para llegar a conquistar la tierra prometida. Pero en realidad esto es una simbología, una alegoría de nuestra propia interioridad. Todo está aquí en nuestra interioridad. Nuestro Egipto, nuestro faraón es la boca, la que nos oprime, de la que somos esclavos, y tenemos que liberarnos, tenemos que transformar nuestra habla. ¿Para qué? Porque en nuestra interioridad tenemos que transformarnos de una multipolaridad a una unidad. Cuando estamos en la multipolaridad, esta casa está dividida. Pero si llegamos a la unidad y nos unificamos con el mismo creador, dice, él mismo dice, haz que estos sean uno como yo soy uno contigo. Entonces, nuestro objetivo tiene que llegar a hacer que nos unifiquemos con el creador. Cuando nos unificamos con el creador, nos unificamos debido a que ya conocemos al creador. Es decir, de todo esto se trata de conocer a Dios. Conocemos a Dios adecuadamente y por lo tanto sabemos que Él es uno y nosotros también tenemos que llegar a ser uno. Entonces, toda la escritura es llegar a entender la unidad del creador a través de la unidad interior nuestra. Nosotros tenemos que unificar en nuestra interioridad, nuestro corazón, que nuestros pensamientos sean igual que nuestras acciones. Que nuestras acciones sean igual a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a lo que pensamos, a lo que decimos que somos.